Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos aquí para compartir lo que es la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y sabiendo de que Dios siempre está con nosotros. Queremos compartirle en esta ocasión siempre un tema el cual hemos denominado Andemos como Cristo anduvo. Estamos en el mes de orar y testificar. En el año de orar y testificar, estamos en el mes de Nace una iglesia. Este es el tema del mes, Nace una iglesia. Y vamos a ir a un texto de la Escritura que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 6, que dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El tema, andemos como Cristo anduvo. El apóstol Juan nos da estas palabras y nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios, que somos iglesia. Y que entonces así como Cristo vivió, así nosotros debemos también vivir de la manera que Cristo vivió. Es un reto, hermanos. No es algo que es fácil. No es fácil andar como Cristo anduvo. No es fácil hacer las cosas que Él hacía. Y sabemos que Él todo lo hacía porque Él amaba y obedecía al Padre. El solo hecho de pensar en esta frase, vivir como Cristo vivió, nos provoca una inquietud o una idea de decir, de poder vivir como Él vivió o andar como Él anduvo. Esta expresión, andar como Él, no es algo que yo me lo imagino o me lo invente. Lo dice la Escritura expresado a través del apóstol Juan. Andemos como Él anduvo. ¿Será difícil o imposible que nosotros, amados hermanos, podamos vivir de esta manera como Cristo vivió? Esa es una pregunta. Yo pienso que si Dios se hizo hombre y fue como nosotros, vivió en cuerpo de hombre, actuó y sirvió, obedeció y sufrió en esta condición en la que estamos nosotros, entonces también existe la posibilidad de que nosotros andemos como Él andaba. Existe solo una sola diferencia entre Cristo y nosotros, mis amados hermanos, y es en cuanto a la naturaleza o la existencia. Jesús no conoció pecado, nosotros sí. Jesús no fue engendrado por hombre, nosotros sí fuimos engendrados por voluntad de varón. Pero escuche lo siguiente, amada iglesia. Lo que dice la Biblia en cuanto a estas dos condiciones en San Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús fue engendrado por voluntad de Dios, por el Espíritu Santo, y anduvo y vivió bajo la voluntad de Dios. Nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, estamos entonces en las mismas condiciones. Cuando nos dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado significa dar vida a un ser, a un nuevo ser. Eso significa engendrar. Y eso fue lo que pasó, tanto con Jesús y como con nosotros. Entonces, hermanos,
existe la posibilidad de que nosotros, así como Cristo vivió en un cuerpo y nosotros vivimos en un cuerpo, entonces nosotros andemos como Él anduvo en esta tierra. Si nosotros hemos sido engendrados, si estábamos muertos en delitos y pecados y se nos dio vida, en el momento que se nos dio vida fuimos engendrados en Dios. Si hemos nacido de nuevo, entonces, hermanos, sí podemos andar como Cristo anduvo. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué podemos andar como Él anduvo? ¿A qué nos lleva todo esto? Jesús fue tentado en todo y no pecó. Nosotros también somos tentados. Pero así como Cristo resistió al diablo a través de la palabra, la Biblia también nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto está en Santiago 4:7. Y dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí está, hermanos, la pauta. Aquí está la solución. Someteos a Dios. Y Cristo, nosotros sabemos que Él se sometió a Dios en obediencia, en amor. Cristo fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Entonces nosotros también, de la misma manera que Él se sometió a Dios, nosotros la iglesia, nosotros los hijos de Dios, debemos someternos a Dios para poder andar como Cristo vivió en esta tierra. ¿Y qué dice la Biblia que Cristo hizo en esta tierra? ¿Cómo anduvo? Dice que anduvo haciendo milagros, anduvo ayudando, anduvo, hermanos, cuidando a aquellos por los cuales Él había llamado. ¿Para qué fue llamado usted, amado hermano, de las tinieblas a la luz? Para ser engendrado en Dios, para que usted viva así como Cristo vivió, para que usted sea la iglesia luz de esta tierra, para que nosotros seamos la sal de esta tierra. Entonces, someteos a Dios pues, dice Santiago, y resistan al diablo, y Él huirá de vosotros. Pero antes, obedezcamos a Dios. Antes, sometámonos a Él. Hermanos, totalmente. Dependamos de Dios. Pongamos a Dios primeramente en todas las cosas. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Y todo, hermano, podamos nosotros vivir esa vida que Cristo vivió. ¿Qué es lo que había en Cristo? Su descendencia era divina. Nosotros también, mis amados hermanos, nuestra descendencia viene de Dios, pero después del pecado de Adán vivimos en un cuerpo mortal, así como Cristo vivió en aquel cuerpo que tenía que morir. ¿Qué más había en Cristo Jesús? Había amor, había misericordia, obediencia, voluntad, compasión, fe, paciencia, padecimiento, humildad. Todas estas cosas, todo esto había en el Señor. Y todo esto Cristo vivía de esta manera y andaba de esta manera. Hoy nuestra pregunta es, ¿qué hay en nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estamos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado? Estamos sometidos a Él, estamos en obediencia. Amamos a Dios de tal manera que pues las cosas de este mundo, mis amados hermanos, no nos perturban, no nos estorban para vivir esta vida en santidad. Esta vida, hermanos, en amor. Esta vida en esperanza y en fe.
Si todo esto había en Cristo, si había amor, misericordia, obediencia, voluntad, compasión, fe, paciencia, si había humildad en Cristo, si todo esto había en Cristo y en condiciones de hombre, ¿no cree usted, mi amado hermano, que nosotros siendo hombres y mujeres de Dios podemos tener este sentir de Jesús? ¿No podemos ser como Él? Entonces, yo pienso que sí, nosotros tenemos las condiciones para hacer las cosas que Cristo hizo. Y Él mismo dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago aún mayores, hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, aún mayores, las va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, mi amado hermano, somos el cuerpo de Cristo. Somos los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. El Espíritu de Dios nos dio vida. Cristo nos ha dado vida para vivir en Dios, para vivir en Él, para permanecer ahí. Y para que ahí nosotros, hermanos, andemos y vivamos como Cristo vivió. No podemos ir a la cruz y morir como Él murió en la cruz. No podemos salvar de la muerte a nadie como Él puede hacerlo. Pero podemos morir y resucitar al tercer día. Hermanos, no podemos morir ni resucitar al tercer día. Así como Cristo murió y descendió, dice, y les anunció la salvación a los que estaban en el infierno mismo. No podemos hacer estas cosas, pero sí podemos, amados hermanos, amada iglesia, hacer lo que nos dice Mateo 28:19, y dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O podemos también hacer lo que dice en Marcos 16:16, que dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Estas cosas las podemos hacer nosotros. Y dice el apóstol Juan que debemos de andar como Él anduvo. Hay cosas que no las podemos hacer nosotros porque fueron exclusivamente de Cristo. Pero hay unas que Él nos ha dicho que las hagamos. Y solamente vamos a hacer esto cuando andemos, sometámonos a Dios, dice Santiago. Someteos a Él. Usted sabe que nuestra lucha, dice la Biblia, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad. No es nuestra lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como dice la misma escritura ahí, tomar toda la armadura de Dios para que podáis, dice, soportar los dardos de fuego del maligno. Solamente sometiéndonos a Dios, solamente andando con Él, teniendo comunión con Él, es que nosotros podíamos andar como el Señor vivió en esta tierra. Obediente a Dios, esperando las palabras que Dios hablara al corazón de Jesús para Él hacerlas. De la misma manera, iglesia, usted y yo debemos de andar y debemos de esperar en el Señor. No hagamos cosas que nos imaginamos que así van a ser. Hermano, no haga cosas usted sin orar. No haga usted cosas, mi amado hermano, sin haberle pedido dirección a Dios. Porque después nosotros empezamos a decir, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, por favor, ten piedad de mí.
Pero sábese, hermano, nosotros no le decimos al Señor cuando tomamos esa decisión. No oramos, no le consultamos a Dios cómo nos iba a ir en esto. Y sabe que Dios trae la respuesta a nuestros corazones. Amada iglesia, andar como Él anduvo es amar a Dios y hacer su obra. Y para hacer su obra, usted tiene que tener amor en su corazón. Usted no puede hacer nada en el Señor si usted no ama a Dios. Si usted no ama a su prójimo, si usted no se ama a usted mismo, usted no puede hacer nada. También, mis amados hermanos, la iglesia debe andar como Él anduvo de la siguiente manera: ser servidores como lo fue Cristo. Como Cristo sirvió, como Cristo se sometió y fue un siervo. Mis amados hermanos, por la obediencia, por el amor, por la misericordia que había en Él. Porque todas estas cosas Cristo vivía y convivía a diario en estas condiciones. Ayudar a los demás. Jesús tuvo compasión cuando miró a aquella multitud que tenían hambre, que no tenían nada para comer. Entonces Él, como hombre ayudador, dijo: denle de comer. Y los discípulos dijeron: aquí solo hay unos panes y unos peces, ¿cómo podemos? Y Jesús dijo: tráiganmelos. Y sabemos lo que pasó. Jesús multiplicó y ayudó a aquellas personas, porque Jesús era un ayudador. Hacer nuestro trabajo con el cual somos útiles a los demás. Eso es andar como Él anduvo. Hacer nuestro trabajo con el cual somos útiles a los demás. También es ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo es el que está firme en las cosas que Dios nos ha demandado y cumplir las metas. Es también ser una iglesia luz y responsable en su función. Amar y cuidar de su casa y de su familia. Eso es andar como Cristo anduvo. Cumplir con el rol de miembro de esta iglesia. Todas las cosas que aquí se nos dice, mis amados hermanos, que sirvamos en esto, que ofrendemos, que traigamos, hermanos, el diezmo a la casa de Dios, que ayudemos, que seamos, hermanos, amables con los demás. Todas estas cosas se nos dicen aquí en la iglesia. Y sabe que todo lo que se le dice aquí en esta iglesia, a usted y a mí, es lo que Cristo era. Nunca vendrán palabras a nuestros corazones por las cuales Cristo no hizo. Porque Cristo les dijo a los fariseos que ellos les gustaba ordenar que se hicieran las cosas, pero a ellos no les gustaba hacerlas. Pero hermanos, aquí estamos. Somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia del Señor. Y nosotros debemos andar como Cristo anduvo. Podemos ir concluyendo de la siguiente manera. Si hoy entendemos este llamado de vivir como Él vivió, enfoquémonos en las palabras cuando dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42 encontramos este texto. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿No cree usted, amado hermano, que nosotros podemos orarle a Dios de esta manera? Y podíamos nosotros decirle a Dios: Señor, este proceso es duro. Es duro perdonar, Dios. Es duro perdonar a los demás, Señor. Es duro pasar aquellas cosas por las cuales me han ofendido. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Así como Cristo lo manifestó en aquel momento.
cuando Él iba a pasar a la cruz, cuando Él iba a ir a esa cruz a morir por nuestros pecados, cuando la sangre del Señor iba a ser derramada en ese lugar. Pero como Él estaba sometido, como Él estaba, hermanos, no a su voluntad, sino a la voluntad de Dios, entonces Cristo cumplió su función en esta tierra. Así nosotros, iglesia, así nosotros, si nos sometemos a Dios, si somos obedientes y amamos a Dios, vamos a andar como Cristo anduvo en esta tierra. Si no amamos como Cristo amó, difícilmente haremos las cosas que Él hizo. Vamos a orar en este tiempo y darle gracias al Señor por este momento donde el Señor ha hablado a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque te hemos conocido, Dios, porque hemos, oh Dios, andado en tus caminos. Pero si hay algo que nos ha faltado, Señor, y se nos ha olvidado las cosas que Cristo hizo, la vida que Él vivió, cómo anduvo en esta tierra. Hoy, Señor, te pedimos que nos des voluntad, amor, paciencia para hacer las cosas que Él hizo. No podemos ser como Jesús fue, pero sí podemos ser como Él nos dice que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta iglesia y por esta congregación, Señor, que aquí viene a escuchar tu palabra. Y doy gracias por mi vida y la vida de mi familia. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.